vamos a hablar de los milagros que Jesús hizo, sino que vamos a hablar de los parámetros que Jesús enseñó. Amén. Por eso es que siempre vamos a orar por los enfermos, siempre vamos a ministrarle al caído, siempre vamos a hacer cosas tremendas que Dios hizo, pero mucho más que eso, vamos a enseñar en el carácter de la persona para que aprenda cómo es que funciona y cómo es que se determina un hombre y una mujer de Dios para hacer grandes cosas. Quiero que vaya conmigo a la Escritura. En el libro de Mateo, capítulo 18, verso 21 al 22. Mateo 18, verso 21 al 22. Estaremos leyendo este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. Diga conmigo, necesito esencia, necesito carácter, necesito formación, necesito levantamiento. Mateo capítulo 18, verso 21 al 22 dice así: entonces se le acercó ¿quién? Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Escuche bien. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Lo volvemos a repetir otra vez? Entonces se le acercó ¿quién? Pedro. Pedro siempre estaba acercándose a Jesús para aprender y para crecer. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Señor, eres tú. Y Pedro siempre estaba buscando la manera de pegarse a Jesús para aprender. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Impresionante. Padre, gracias te damos en esta mañana de victoria, de amor, en esta mañana donde hay un grupo de hermanos que han decidido dejar los quehaceres del hogar para estar aquí. Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes, que tú nos equipes, que tú nos llenes con tu presencia y que a cada momento podamos tener experiencias nuevas. Tu palabra es bendita desde el primer momento en que salió de tu boca y ella produce el efecto con lo cual es enviada. Gracias, Señor. Amén. La carencia del perdón ha sido uno de los enemigos más desafiantes del género humano, influyendo así desastrosamente en familias enteras, compañeros de trabajo, matrimonios, etc., provocando desastres inesperados en una sociedad. Yo creo que todos y cada uno de nosotros fuimos formados en diferentes patrones de vida, ¿sí o no? Creo que la enseñanza que nos dieron nuestros padres, a pesar de que se equivocaron en muchas cosas, porque cuando ahora tú creces, reflexionas y te das cuenta que tus padres se equivocaron en muchas de las cosas que trataron de enseñarte, pero no lo hicieron con una mala intención. Ellos pensaron que estaban correctos. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era lo ideal para formar, para enseñar, para hacer crecer. Sin embargo, en muchas ocasiones se equivocaron, quizás porque los padres le enseñaron y así sucesivamente en una generación y otra se ha manipulado, quizás se ha fundamentado una enseñanza a los hijos que muchas veces está carente. Y esto es lo que ha sucedido. Muchas veces nos enseñan de una manera y la mayor enseñanza es lo que vemos. Entonces tú viste a un padre que en algún momento determinado se sintió ansioso, se sintió desprotegido, se sintió melancólico, y esto se transmitió a tu vida. Viviste bajo una presión donde viste a tu padre golpear a tu madre, o quizás viste a tu padre como vivía con un celo desmedido con respecto a su matrimonio, situaciones que ocurrieron dentro del seno familiar, y esto produjo en nosotros una enseñanza quizás buena o quizás mala. Ahora bien, muchas veces los padres no determinan ni saben por qué suceden estas cosas. Y lo que pasa con todo esto es que nuestros hijos en algún momento determinado serán nuestros propios jueces. Ellos nos hablarán y nos dirán acerca de las cosas que pudimos hacer y no hicimos. O quizás lo determinante de lo que pudimos construir en la vida de un joven o un niño, o quizás una generación y no pudimos hacer. Porque no teníamos la capacidad, o porque no teníamos la enseñanza suficiente, o quizás porque no teníamos los contornos
la dirección precisa para dirigir niños, adolescentes, no supimos cómo hacerlo. Sin embargo, podemos entender algo, y es que esto quizás ha provocado en la vida de muchas personas efectos traumáticos, ¿sí o no? Cosas que sucedieron y a la vez tú repites lo que un día aprendiste. La mayoría de los delincuentes se forman a través de un padre delincuente, una madre. Un padre que le dio un botellazo a un muchacho y el hijo, viendo eso, dijo: esto es lo que hay que hacer porque esto es lo correcto. Y así sucesivamente. Si ves una persona muy preocupada en todo momento, una persona que no sabe cómo salir de un problema, que no sabe cómo salir de una disyuntiva, una situación X en su vida personal, todos los días de su vida el hijo está mirando que hay una madre derretida ante un problema. El hijo está mirando a un padre que no sabe cómo salir de una situación. El hijo está mirando a una madre o a un padre que no sabe cómo enfrentar los problemas de la vida, y lo único que él resuelve es llorar, sufriendo, melancólico, detenido en el tiempo. Y esto es lo que provoca hijos débiles, personas débiles en algún momento determinado. Ahora bien, una de las cosas que se enseña en la sociedad o en la familia, y esto es uno de los problemas más graves que ha producido en la sociedad: el que me la hace me la paga. ¿Sí o no? Esto pasa mayormente en la cultura nuestra cubana, y nos criamos bajo esta situación. ¿Sabes por qué? Porque nos criaron en medio de un sistema diabólico y perverso que no dejaban que tú crecieras, y esto provocaba odio, envidia, rencor, situaciones X en la vida de una persona que no podía ver que otro prosperara. No se alegraban cuando alguien prosperaba, no se alegraban cuando alguien caminaba, cuando alguien vencía un obstáculo. No tenían una mentalidad de equipo. Y esto es lo que pasa muchas veces, que cuando no hay una mentalidad de equipo, nadie de los que está en el lugar, que camina solo, puede distinguir un proyecto, puede distinguir una planificación divina para un equipo. Y esto es lo que sucede muchas veces, que cuando no hay una mentalidad de equipo, las cosas no funcionan. Entonces, vamos a estar descifrando acerca de todas las cosas y los códigos que el Señor nos quiere entregar, porque hoy vamos a ser libres por medio del perdón. Alabamos al nombre de Jesús. Ahora Pedro se le acerca a Jesús y le hace una pregunta contundente. Pero esto tiene un trasfondo histórico, y Pedro le dice, entonces se le acerca a Pedro y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No estamos hablando de un pecado contra Dios, para que usted identifique qué tipo, ¿sí o no? Usted comienza a identificar qué es un pecado, qué es una iniquidad y qué es un error cuando tú cometes contra alguien. Entonces aquí no estamos hablando de un pecado que se manifiesta ante Dios. Estamos hablando de quizás algo que sucede entre personas que se aman, se consideran y quieren hacer un equipo. ¿Sí o no? Usted quiere ver faltas en diferentes personas, unas. Y cuando usted comienza a unirse con varias personas, 10, 12 personas, 5, y comienzas a convivir todos los días, te vas a dar cuenta que cada uno tiene una falta. Pero eso no te puede detener, porque la falta de uno es la misericordia del otro. La caída de uno es la actuación de otro. Y cuando nosotros tenemos una mentalidad de equipo, tenemos que estar preparados para todas las cosas que van a suceder en medio de ese equipo. Pero el hierro con hierro se lima. Y la gran realidad es que cuando nosotros vemos que alguien comete una falta, lo que tenemos que hacer es no tomarlo personal en nuestra vida personal. Ahora, Pedro se acerca a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Un cálculo matemático. Pedro está diciendo: en mi cálculo matemático me voy a ir por encima de lo estipulado. ¿Por qué? Porque en el movimiento judío, los rabinos de aquel entonces dijeron: mira, usted puede perdonar a un hermano que se levante contra usted. Fíjense, y vamos a identificar qué problema es el que hay.
alguien que se levante contra usted, usted lo puede perdonar hasta 3 veces. Así decían los judíos. Los rabinos enseñaron esto. Usted puede perdonar a un hermano hasta 3 veces. De ahí en fuera, entonces, ya hay otro nivel. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo aquí? Que Pedro inteligentemente dijo, voy con la última. Ahora voy a multiplicar la cantidad de veces en la que yo puedo perdonar y le voy a agregar uno más. Señor, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Entonces, cuando Pedro está hablando del pecado contra la misma persona, esto tiene que ver, no tiene que ver con diferencia de criterio, vamos a estar claros. El hecho de que usted y yo tengamos una diferencia de criterio, tú piensas una cosa y yo pienso otra, no somos iguales, somos diferentes y cada cual tiene el derecho de pensar como quiere. Entonces, esta es la libertad que tenemos en Cristo, que cada cual tenga la manera y la facilidad de pensar y de valorar las cosas de la manera que él cree y entiende. No quiere decir que estás en lo cierto o tampoco quiere decir que estás equivocado. Sin embargo, la realidad de todo esto es que cuando Pedro habla de aquel que peque, está hablando de una falta. No está hablando de una diferencia de criterio, no está hablando de una manera en la que tú haces las cosas, o no está hablando de una manera en la que construyes tu sociedad. Pedro está hablando de alguien que se levanta en contra. Aquí no sucede eso. No me pongas esa cara que aquí no sucede eso. Estamos hablando de que usted se prepare. Entonces, aquí está diciendo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces, vamos a definir y vamos a descifrar qué tipo de pecado es el que habla en este momento Pedro, o a qué se refiere. Se está refiriendo a una persona que quizás tuvo un mal gesto con respecto a ti. Una persona que cuando tú no estás presente quizás habló en contra de tu persona, pero esa persona no está en el lugar para defenderse. Entonces, es un gran problema que sucedan estas cosas en un equipo como nosotros, porque la gran realidad es que Dios habita en nosotros, y cuando Dios habita en nosotros, el proyecto es crecer, no decrecer. El proyecto es avanzar, no quedarnos estáticos. El proyecto es ligarnos a la sociedad, no entender que somos personas llamadas con el mismo proyecto. Ahora bien, Pedro está haciendo alusión a faltas cometidas en algún momento determinado, y él lo decía por la convivencia, porque recuerden que eran 12 discípulos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús trabajando con discípulos? 3 años. Comenzó a los 30 y a los 33 fue su crucifixión. Entonces no fueron 2 días, fueron 3 años donde Jesús tuvo la capacidad de trabajar con 12 personas. Ese era su equipo. A pesar de que llegó a diferentes lugares, proclamó en diferentes lugares, removió diferentes lugares, pero la razón de ser de Jesús era trabajar con sus 12 gente. 12 gente que en los postreros días iban a cambiar la humanidad, iban a cambiar la esperanza de otros. Pero para que eso suceda, para que haya una explosión espiritual, emocional y sentimental en la vida de cada persona, primeramente el equipo tiene que prepararse. Porque esto no es una cuestión de uno solo. Entonces, Pedro estaba hablando de que existían 2 clases de personas. Una, el ofensor. 2, el ofendido. Entonces, esto tiene mucha enseñanza acá. Ahora bien, hay 2 clases de personas que muchas veces el ofensor no lo hace ni sabiendo que esto es una ofensa. ¿Ven? Por eso es que la libertad es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. La libertad en la vida de cada uno de nosotros es muy importante, y ni tú ni yo tenemos el derecho de privar de libertad a una persona. Cada cual tiene su libertad absoluta, la cual recibió cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador. Si conocieres al Hijo de Dios, serás verdaderamente libre. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? De la libertad en la que nosotros tenemos la capacidad, la autoridad y el dominio propio para continuar a que esta obra siga diseñándose en el corazón de Dios.
Ahora bien, Pedro está hablando de un ofendido y de un ofensor, pero a la vez está dejándole saber a Cristo cuántas veces matemáticamente él había calculado, yéndose un poco más por encima de lo establecido y hablándole a Jesús de que mi límite humano para perdonar es este. Fíjate que me voy por encima. Yo sé que los judíos y los rabinos, recuerden que los rabinos empezaban su carrera ministerial a los 30 años. ¿Usted sabía eso? A los 30 años. Por eso es que Juan el Bautista comienza su carrera ministerial antes que Jesús, porque él tenía 6 meses de nacido antes. Entonces, Pedro está diciendo, mi capacidad para perdonar dura hasta 7 veces. Y estaba como en una confrontación interna, Pedro, porque estaba diciendo, yo creo que de las 3 veces que me enseñaron los rabinos, hoy, en este momento preciso, voy a preguntarle al maestro y le voy a hablar acerca del cálculo matemático que yo acabo de empezar y hacer. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 7. Para mí eso es lo máximo. Pero estoy redoblando porque he aprendido de ti que tú me enseñas que tengo que perdonar, que tú me enseñas que tengo que vivir en unidad, que tú me enseñas que tengo que hacer cosas para que esto crezca, que tú me enseñas que tiene que haber una mentalidad de equipo. Entonces, como yo he aprendido contigo todos los días y he visto tus milagros, tus señales, tus prodigios, las maravillas que has hecho, que has resucitado muertos, entonces yo me voy un poquito por encima de lo que me enseñaron los rabinos antiguos, porque ellos no anduvieron contigo, pero yo ando contigo, yo veo las cosas que tú haces, yo conozco tu palabra y sé las cosas que hay que hacer. Por eso redoblo un poquito más mi actitud de perdonador. Repita conmigo, el perdón es para liberar mi alma presa. El perdón no es para el ofensor. El perdón es para nosotros, los ofendidos, en algún momento. Ahora bien, Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando usted multiplica esto, te da un número, y ese número son 490 veces. ¿Usted cree que alguien vaya a pecar contra usted 490 veces? Entonces, ¿a qué pecado se estaba refiriendo? A una ofensa. Tú y yo estamos conversando y yo te falto el respeto a ti. Ahí está hablando sin ningún tipo de motivo. Tú no me has dado, ni me has dado la confianza, fíjese bien, tú no me has dado ni la confianza, ni me has dado el lugar como para que yo te falte el respeto. Entonces yo, en mi atribución, me dio la gana de faltarte el respeto, que hablé en mala forma, quizás en algún momento determinado. A eso se estaba refiriendo Pedro. No estamos hablando de que porque tú tengas una manera de pensar diferente a la mía, y yo te diga, oye, tú no vas a venir el domingo, no puedo porque estoy trabajando, ya para mí eso es una ofensa. No, eso no puede ser una ofensa, porque entonces el que no está creciendo soy yo. Entonces Jesús estaba diciendo, hasta 70 veces 7. ¿De qué te hablo, Pedro? No vas a entender, porque no te estoy hablando de una numerología, ni te estoy diciendo que son 490 veces, porque te veo bastante matemático y me estás sacando hasta 7 veces. No, espera un momento. Lo que te voy a hablar es que tienes que perdonar nivel Dios. ¿Dónde está el problema acá? El problema acá es que Jesús le estaba diciendo, Pedro, si tú comienzas a mirar los errores de las personas, si comienzas a mirar la carencia de muchas cosas, vas a vivir una vida desequilibrada, porque para ti todo será un problema. Sin embargo, Jesús estaba diciendo, tienes que aprender a caminar diferente para romper esa estructura interna que te afecta, que donde quiera que vas, lo que ves es un problema, y lo que ves es un error, y lo que ves es una situación X que está detonando para producir en tu vida dolor. Porque ahora tú me ofendes a mí, yo no te digo nada, comienzo a cargar con el dolor, en mi interior me abrazo al dolor y estoy construyendo una manera de vivir que no es la correcta dentro de mí.
Entonces, en vez de abrazar una solución por pena, por temor, por no saber cómo entrarle a la persona, ¿qué hacemos? Rompemos la barrera y la estructura que Jesús nos dejó. Vamos al primer versículo de ese pasaje para empezar de cero otra vez. Capítulo 18, verso 15. Es el mismo pasaje, lo que pasa es que yo le entré por atrás para empezar por delante. Por tanto, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ahora aquí empieza un comienzo de cómo reestructurar para que todo salga bien. Jesús enseña el proceso correcto para resolver conflictos entre hermanos en la fe. Hay un proceso. Pero si yo le leo esta parte, esta última parte, usted va a decir, wow, Jesús le enseña a Pedro que son 490 veces, es un perdón ilimitado, pero por acá le voy a enseñar cómo es el proceso de cómo hacerlo para cuando usted se vea en esta situación, no cruces la línea, ni tampoco te lleves 2 escalones. A mí nunca me ha gustado ir escalón por escalón. A mí me gusta cruzar de 2 en 2, así llevo, pero a veces esto es un error. Porque te puedes caer. Y entonces cuando te caes, vuelves hasta abajo. Si te pasas de listo, vuelves a comenzar a empezar de cero. Entonces Jesús dejó un diagnóstico espiritual y a la vez un proceso de cómo hacerlo. Mírenlo aquí. Capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, mira lo mismo. Ponte los pantalones, ponte la saya y ve y repréndele, estando como tú y él solos. Escucha bien, eso es lo primero que tiene que suceder en tu vida. Aquí no está pasando, pero puede pasar. Si tu hermano peca contra ti, automáticamente cuando una persona peca contra ti, rápido tienes que coger el radar y decir, esto es una ofensa con respecto a mi persona o simplemente es un criterio. Tienes que definir esto. Porque tú no lo puedes ver todo como un problema. Tú no lo puedes ver todo como una afectación a tu vida emocional o a tu vida sentimental, que todo te afecte, que todo te duele, que todo te desestima. Entonces, cuando alguien habla contra ti, debes definir qué tipo de cosa es. Ah, no, espérate, ella lo que tiene es una diferencia de criterio, o él lo que tiene es una diferencia, él tiene su manera de pensar, pero no me ha ofendido. Entonces, cuando comienza la ofensa, que tú rápidamente defines que hay una ofensa, rápidamente tú tienes que saber decir cómo lo haría Jesús. ¿Cómo fue que Jesús enseñó? Porque entonces estaríamos divariando y no hacemos las cosas correctamente y todo queda en un problema. Ese problema comienza a multiplicarse más y más y más, porque está dentro de ti, no te pusiste los pantalones bien puestos, ni la saya bien puesta, no supiste cómo arreglar el problema, seguiste creciendo, abrazando el dolor. ¿Sabe cuántas mujeres han sido violadas? Y porque no perdonaron en algún momento determinado, o cuántas personas han tenido problemas con familiares y en algún momento determinado no sacaron ese perdón, porque no lo vean más nunca. Porque la cuestión del perdón no quiere decir que usted ande con esa persona toda la vida. Lo que imagínate una persona que se adapta a ser funcional en ofenderte. Por eso que Jesús estaba diciendo, mira, son 490 veces, pero esto no quiere decir que la persona, porque cuando tú le das lugar a que la persona te limpie el piso contigo, ¿sí o no? ¿Va entendiendo usted? Cuando usted le da lugar a que la persona limpie el piso con usted, porque Jesús dijo que 490 hasta 70 veces siempre, y usted dice, no, aquí Jesús lo que quiso decir fue, espérate un momento, Jesús no quiso decir que la gente trapee el piso con tu persona. No puede ser así, así no funcionan las cosas. Jesús lo que está diciendo, pasa esa copa, no lo tomes personal, que nada te afecte, que nada te haga decrecer, que nada te haga quedarte en el piso, que las ofensas que hagan contra tu vida no te destruyan emocionalmente. ¿Sabes por qué? Porque el problema lo tiene el ofensor, no lo tiene el ofendido. El problema no lo tienes tú como ofendido, lo tiene el ofensor.
Entonces Jesús está diciendo, tú tienes que tener en tu vida el sello perdonador para que nada te afecte. Vienen contra mía, Señor, te lo dejo en tus manos. Y así sucesivamente funciona. Entonces, vamos al proceso que Jesús nos enseñó. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ya definiste que el hombre se levantó contra tu vida, o la mujer, o la amiga, o el familiar, se levantó contra ti, no tengas temor. Ora a Dios primero y luego reúnete con Él. Llámalo, no lo dejes para mañana. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué dice la palabra? Tú te puedes airar. Escuche bien. Porque a veces usted me ve con una mala cara o me puse bravo y usted dice, oh, esto está mal, ya esto está mal. No, espérate, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? Tú te puedes airar en algún momento, usted me va a ver bravo a mí algún día. Si eso le afecta, usted es un débil en algún momento determinado. En algún momento determinado usted me va a ver bravo a mí por algo específico, porque soy una persona. Soy un ser humano igual que usted. ¿Usted no se pone bravo en su casa? Sí. ¿Y entonces por qué el pastor no se puede poner bravo? Usted no va al baño a su casa. Ese es el problema de conocer la humanidad de cada cual. Entonces, por eso que a veces uno convive. Nosotros ahora mismo estuvimos en Orlando y estuvimos allá, rentamos una casa, los líderes estuvimos ahí. Todo el mundo fue al baño, todo el mundo comió, todo el mundo hizo todo. Ahí conocimos la humanidad de cada cual. Aún así sigues creyendo y confiando que Dios te llamó con un propósito, con grandes cosas. Creo que sí. Y es lo más importante, saber que todos y cada uno de nosotros fuimos criados diferentes y que cada cual tiene una manera de pensar diferente. Entonces tenemos que ser empáticos, cada uno con unos con otros, porque yo tengo un ministerio, tú tienes uno, Dios tiene algo grande para ti, cada cual tiene algo específico en el que Dios te va a usar. Ahora bien, llámalo, no esperes que por la noche, no, al otro día. No, tú no sabes lo que está pensando esa persona, entonces llámalo, reprender con amor. Estamos hablando que te fajes. Sí, porque hay que dejar ya el chanteterismo ese gana. ¿De dónde tú eres? No, yo vivo en ¿cómo se llaman las cosas que había en Cuba? Que eran las cuarterías. Yo vivo en una cuartería en La Habana. Espérate un momento. Entonces, llámalo estando tú y él solo. Fíjese bien, ¿cuántos oídos Dios te ha dado a ti? 2. ¿Cuánta boca? 1. Aún te dio 2 fosas nasales para que tú respires doble por todos lugares. Entonces la boca fue lo que te dijo uno solo, te dio los ojos para que veas más. Pero la boquita es la que muchas veces se nos va, ¿sí o no? La lengüita. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahora bien, tengo la libertad de escucharte o no. Fíjense bien. A mí me pueden reprender en algún momento determinado. Ahora, tienes que ver de la manera en que te vas a conducir a mi persona. Si en algún momento algo te afectó, a lo mejor no lo hice de una forma personal con respecto a tu persona, y quizás me equivoqué porque tengo el derecho de equivocarme en algún momento determinado. Ahora, una de las cosas que debemos aprender es que tu libertad de expresión, oye bien, para que te aprendas esto, tu libertad de expresión se va a detener cuando yo disponga a no escuchar. ¿Sí o no? Tú tienes tu libertad de expresión y yo la respeto. Si tú vienes con una mala forma con respecto a mi persona, tu libertad de expresión se va a ver detenida en el momento en que yo cierre mis oídos para escucharte. ¿Estás hablando con tú ahí? Todo tiene que ser con orden. Todo tiene que ser con el propósito de que Dios se glorifique y que la gente vea que somos gente madura. Porque lo que más me gusta a mí es ministrar y orar por los enfermos y que la gente reciba y que la gente... Pero esto también forma parte de la enseñanza que Jesús le entregó a los discípulos. Los discípulos, cuando enfrentaron ya la situación, el problema, cuando Jesús ascendió, se pasaron 3 años de enseñanza para que ellos pudieran crecer. Entonces, bien, estando tú y él como, va conmigo, ¿verdad? Ahora, dice, si te oyere, si esa persona te escucha cuando tú le reprendes, cuando esa persona falló, cuando esa persona hizo algo en contra tuya, tú lo llamas, hablas con él, si te oyere, porque cabe la posibilidad que no te oiga. Cabe la posibilidad que si no es oído, si te oyere, has ganado
a tu hermano. Es decir, aquí no hay una pérdida. Si esas personas te escuchan, porque sí, hay mucha gente que te escucha, que se siente y siempre está, yo fallé, no tenía que haberte dicho esto, yo no tenía, y son gente responsable, son gente que han crecido, son gente que son maduros. Entonces, si esa persona te escuchara, si presta atención con sus dos oídos, entonces has ganado a quién? No es un extraño. Has ganado a tu hermano. Ahora bien, verso 16, cabe la posibilidad de que no ocurra. Dice, mas si no te oyere, ¿qué hacemos cuando no nos oyen? No, esas son ideas tuyas, no, pam, pam, pim, pam, pam, pam. Vamos a hablar hacia el lugar. Si no te oyere, y te lo estoy demostrando, te estoy diciendo lo que sucedió, si no te oyere, toma oye bien, contigo a uno o dos personas maduras, para que en boca de 2 o 3 testigos ponte toda palabra. Esto no es un tribunal, pero es una cuestión de que en vez de una persona, entre 2 o 3 se puede arreglar el problema. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ya cuando se pasa de una persona, ya estamos hablando de 2, 3, 4 personas que tienen también sabiduría, que también son maduros. Nos conectamos y vemos a ver cómo le damos solución. Y cada cual aporta su idea. Y mira lo que dice aquí. Toma 1, 2 o 3. Y que todo esto conste en palabras de varias personas. ¿Sí o no? Ahora bien, si te escucha con 2 o 3 y esa persona dice, bueno, pasé el primer nivel y no lo pasé. Él me llamó por teléfono primero, habló conmigo y no lo quise entender. En la segunda parte, hay personas que sí entienden y dicen, bueno, ya hay 2 o 3 personas que son testigos de cosas que sucedieron. Yo creo que lo mejor es reconocer mi error. Perfecto. Pero hay personas que no escuchan aún haciéndolo de esta forma. Miren lo que dice. Si no los oyere a ellos, verso 17. Gente recalcitrante. Y lo vas a tocar, me lo vas a encontrar así. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, cuando habla de la iglesia, habla de los líderes. No está hablando de que usted los llegue, porque tampoco el propósito es destruir a nadie. El propósito es que la persona aprenda, que se forme, que sea enseñado. El propósito no es desequilibrar a nadie emocionalmente ni sentimentalmente. Aquí no está el propósito. Tenle por gentil y publicano. Mira lo que dice. O sea, vamos a entender qué fue lo que Jesús le quiso decir a los discípulos con esto. Es decir, la persona no te quiso entender, el ofensor, cuando tú le hablaste y le dijiste, mira, esto está sucediendo así, no te quiso entender, tú llamaste a 2 o 3 personas para que en boca de varias personas ocurriera esto. Si esa persona no te quiere entender, entonces llama a los líderes, habla con los líderes, explícale lo que está sucediendo, y cuando esa persona no quiere entender ni aún así a ese nivel, entonces en aquel momento decía, tenlo por gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Saben quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran los que habían desertado de los judíos. Por ejemplo, Mateo fue un publicano. Ellos violaban la ley judía y muchos de ellos comenzaron a trabajar con los romanos. Es como decir, traicionaron la patria. Es decir, Mateo era uno de los que traicionó a los judíos. Cuando usted ve la película, usted se da cuenta de eso. Era un cobrador de impuestos. Entonces, Mateo, ¿para quién trabajaba? Para los romanos. ¿Dónde debería estar Mateo? Con los judíos, apoyando a su pueblo, porque para los judíos todo el que deserta es un traidor. Y entonces por eso es que en este momento no está hablando específicamente de un traidor, de personas que no escucharon, que no entendieron y se fueron. Tenlo por gentil, como a la destrucción, déjalo que se destruya solo. No, Jesús está diciendo, esa persona comienza a empezar una vez más de cero. No está preparado para un liderazgo. No está preparado para las grandes cosas. Todavía su carácter está deformado. Todavía su carácter no ha crecido. Por eso es que no puedes entregarle cosas grandes a personas pequeñas. Cosas grandes a personas que no han crecido. Cosas grandes a personas que no tienen una estabilidad emocional para enfrentar los problemas que todos los días
saben cuántas cosas he tenido yo que enfrentar en tantos años, 25 años del ministerio, en iglesias que he cuidado de 600 personas, en campañas evangelísticas, en iglesias que he abierto, que he tenido que fundamentar por 3, 4, 5 meses trabajando con la gente con diferentes conceptos, la gente con diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas, y todo esto provoca un desequilibrio en una persona que no esté crecido espiritualmente ni emocionalmente para dar solución a esto. Entonces la persona que es ofensora por naturaleza buscará la forma de ofender a alguien. Ese es el que estará vacío. Porque lejos de preocuparte por las cosas grandes que Dios tiene para tu vida, te estás preocupando por herir a alguien. Entonces el ofendido es la persona que en algún momento determinado recibe esa ofensa, pero se queda quieto y dice, bueno, no lo voy a tomar personal, simplemente el error lo tiene él o lo tiene ella, el problema lo tiene él, el problema lo tiene ella. Y cuando tú miras las cosas de esta manera, tú has crecido. Son dos pomos, ¿verdad? Uno pomo y el otro. Ahora vamos a ver cómo suenan. Por ejemplo, si usted le hace así, ¿cómo suena? Sólido, ¿eh? Entonces, hay una gran diferencia. Son dos pomos, pero los dos pomos están en un estado diferente. Entonces usted va a escuchar mucha gente que hace mucha bulla. Lo he escuchado hablando de su pasado, de las cosas grandes que Dios hizo en aquellos tiempos, y viviendo con bulla, pero están como no hay un crecimiento, todo le afecta, todo es un problema, todo es una dificultad, no crecen, no avanzan, no se multiplican. Cuando llegan los problemas no saben cómo enfrentarlos, cuando llegan las situaciones no saben cómo demostrar su poder, su autoridad, su dominio propio, y entonces están sonando todo el tiempo y todo eso sonando, pero no funciona. Entonces esto, aunque no suene mucho, no se hace sentir, está en el anonimato, está tranquilo, pero sabe lo que quiere, sabe hasta dónde va a llegar. Y siempre, aunque no suene mucho, porta mucho. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ahora viene la parte donde en el verso 18 la gente ha confundido estos términos porque no han hecho una hermenéutica ni una exégesis profunda. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. ¿Lo han escuchado? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. El trasfondo histórico está hablando de perdón, que es lo que hacen muchos predicadores que cogen esta palabra y la enseñan acerca de atar. Y entonces están atando diablos. Diablos te atamos, demonios te atamos. ¿Lo ha escuchado? Yo sé que sí, yo sé que no. Entonces, usted lo acaba hoy, mañana aquí lo desata, porque ellos siguen trabajando. Entonces, este pasaje no se refiere a eso. Eso lo escucho yo desde hace 25 años cuando yo me convertí. Atamos los demonios, atamos al diablo y atamos, y así la gente atando. Entonces, cuando tú lees el trasfondo histórico de este pasaje bíblico, no habla de atar demonios, ni de atar diablos, ni de desatar demonios, ni de desatar diablos. Estamos hablando aquí de ponernos de acuerdo, porque más abajo lo vuelve a tocar. Y dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, el poder ¿del qué? Del acuerdo. Entonces el poder del acuerdo llega cuando anteriormente hay un conflicto. El poder del acuerdo, y por eso es que Jesús le estaba enseñando a los discípulos, hay algo que ustedes tienen que aprender, y es que cuando aprendemos a resolver estos problemas sencillos, porque son problemas sencillos, de carácter, de patrones de vidas equivocados, de forma en el que todo el mundo tiene un conflicto interno, todo el mundo está luchando contra algo, cada cual está luchando con algo. Si usted no está luchando con algo, usted está mal, está ido. Yo te pregunto ahora, ¿por qué? ¿Contra qué tú estás luchando hoy? Y tú me vas a decir, estoy luchando contra esto. No quiero que me lo digas, porque yo estoy luchando mis propias batallas, estoy luchando las vidas de ustedes. Estoy peleando con las de ustedes. Estoy batallando con las de ustedes.
Estoy pidiendo a Dios por sus batallas porque sé que las tiene, pero yo estoy peleando por las mías, por mis guerras internas, por mis desánimos, por mis problemas, por mis procesos, por mis debilidades. Estoy luchando contra mi guerra, contra los demonios que tratan de atacar en mi vida, pero el poder del acuerdo es lo que va a solucionar esta situación que muchas veces estamos pasando. Entonces, cada uno de nosotros estamos batallando con nuestra guerra. Y cuando nosotros miramos a un hermano que se levanta en algún momento determinado de la vida con una manera diferente de hablar, o quizás por un gesto, por algo que hizo, no lo vamos a mirar de una manera en la que nosotros vamos a aplicar juicio sobre esa persona. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está luchando con su batalla como tú también estás luchando con las tuyas. Cuando yo veo a mi hermano que está luchando con su batalla y en algún momento no tuvo un buen día y me salió en una mala forma en algún momento determinado, el que tiene que estar con el crecimiento genuino soy yo. Tú no puedes esperar. Tú no puedes esperar que esa persona te dé lo mismo que tú le brindas. Cuando tú esperas que esa persona te dé y te ofrezca lo mismo que tú le das, hasta ahí llegaste. El momento propicio para entender que Dios te ha llamado es cuando tú te comunicas e interactúas con el problema de otro. Entonces, el perdón es tan importante como la fe. Porque tú puedes tener mucha fe, pero si tú no eres capaz de perdonar todos los días de tu vida a quien te pueda herir, no vas a crecer. Entonces, ¿qué hago yo? Yo perdono, pero cuando yo veo que esa misma persona continúa, puede ser de la familia, puede ser un amigo, puede ser quien sea, continúa insistiendo en lo mismo, yo digo, ok, ya yo te perdoné, yo no tengo que perdonarte 70 veces, te perdoné una vez, nivel Dios. Ya. Esta persona, yo obvio el problema que tiene, porque el problema lo tiene él. Entonces ese problema que él tiene que construirlo, tiene que ver cómo destruye y se vuelve a construir. Entonces el problema lo tienes tú, ya yo no voy a lidiar con tu problema. Yo te perdoné una vez y a partir de ahí yo liberé mi corazón. Por eso es que Jesús tuvo la autoridad en algún momento de decir, tus pecados te son perdonados. Esto tiene que ver conmigo. Oye, tus pecados te son perdonados. Pero cuando está en la cruz dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué Jesús no dijo, yo perdono? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué diferencia hay aquí? Por acá, tus pecados te son perdonados. Tengo el poder y la autoridad para hacerlo. A la mujer que cogieron en el mismo acto, cuando estaba con otro hombre, ¿qué fue lo que pasó? Ahí mismo dijo, ustedes, ¿quiénes son ustedes para condenarla, para juzgarla? Y Jesús le dijo, yo te perdono, ni yo te condeno, vete y no lo hagas más. Por acá, ahora Jesús está diciendo, Padre, perdónalo. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, en mi naturaleza humana ya yo los perdoné hace mucho tiempo. El problema de lo que está sucediendo es que hay un proyecto divino que se tenía que cumplir. Había un propósito del cielo que se tenía que cumplir y yo tenía que ser lacerado, tenía que ser escupido, tenía que ser latigado, tenía que ser partido. Ahora bien, no importa, la situación está en que yo no tengo ahora mismo que perdonar nada, porque esto es un proyecto del cielo. Ahora perdónalo tú. Eso es lo que Jesús quiso decir. Y como Jesús sabía que Dios es amplio en perdonar, en su naturaleza humana, Él sabía que el Padre los iba a perdonar, porque era un proyecto. Entonces cada cosa que viene a tu vida es un propósito. Cada cosa que viene a tu vida es un proyecto. Aún los que se levantan en contra tuya. Cuando tú empiezas a mirar la vida de esta manera, tú sabes que vas en un buen camino. Yo no puedo ver a las personas como enemigos todo el tiempo. Yo no puedo ver a las personas como que se están levantando contra mi vida. No me dejan. Porque si yo empiezo a darle crédito a todo el que se levanta contra mí, a todo el que me dice que no, a todo el que me trata de obligarme a que yo pase el trabajo, a todo el que, si yo empiezo a ver esto como un ataque del enemigo, no puedo vivir yo bajo el propósito. Entonces el propósito de Dios va mucho más allá de cualquier ataque a tu vida personal. El propósito de Dios va mucho más allá de cualquier situación X que pueda suceder. Entonces,
Jesús dice, otra vez os digo. Mira lo que dice el verso 18, como digo, de cierto os digo que todo lo que atéis, la gente todavía sigue atando diablos por ahí, eso no es para eso. A los demonios échalos fuera, reprende, declara inoperante su trabajo. Pero eso de teatro, cadenas espirituales atadas, eso es mentira, eso no va a suceder. Va a llegar un momento en el que va a suceder en el milenio, pero ahora mismo los demonios están sueltos, no están atados, y tú no tienes la autoridad para hacerlo. Tú tienes la autoridad para declarar inoperante cualquier situación. Los demonios no pueden tocar tu vida, pero si tú lo andas ahora, como lo han hecho mucha gente, al otro día lo están desatando porque siguen, los borrachos por ahí siguen, las prostitutas siguen. Entonces, tú lo ataste hoy, Señor, todo demonio que esté operando ahora mismo los borrachos, lo ato ahora mismo, ya están atados. Y cuando tú llegas, sigue el hombre borracho. Entonces, no hubo un atado, sigue estando desatado. Ahora, en el verso 19, primero dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, todo lo que atéis en la tierra, todo lo que se reciba y todo lo que se arregle, todo lo que ates en la tierra, ¿qué vamos a atar? Las cosas que no funcionan en nosotros. Es en nosotros, es en el funcionamiento de nosotros. Porque el gran problema no son los diablos, no son los demonios, el gran problema somos nosotros mismos. Nosotros mismos no crecemos, porque nosotros mismos somos los que muchas veces estamos afectados. De cierto os digo lo que atéis en la tierra, y el verso 19 dice, otra vez os digo, hay una repetición aquí, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todo lo que nosotros unidos, si dos de nosotros se ponen de acuerdo, entonces a esto es lo que se refiere Jesús. Es ponernos de acuerdo. ¿Y qué dice? Vuestro Padre que está en los cielos hará todo lo que tú pidas. Pero tenemos que estar de acuerdo. Porque si uno tira para allá y el otro tira para acá, ¿a dónde va? Entonces, no es que haya niveles, no es que haya nada, pero hay líderes. Las cosas se tienen que fundamentar a través de pasos, porque Jesús es organizado y Jesús sabe cómo hacer las cosas, y así le digo, tienes que hacerlo de esta manera, primero llámalo tú solo, después esto, después esto, y así sucesivamente las cosas se van realizando. Entonces todo se tiene que mover. Por ejemplo, ahora mismo usted va a tomar una determinación de ir a predicarle a alguien en la calle, y usted no tiene que pedirle permiso para hacerlo. Eso es algo que el Señor le dijo. Pero si usted mañana va a hacer cualquier cosa con respecto a la iglesia, de algo, usted tiene que sentarse conmigo y tiene que decirme, pastor, mira, hay que hacer esto, yo pienso y tengo esta opinión que hay que hacer esto, y yo con mucho gusto me siento, analizamos esto, y si esto para nosotros, el objetivo es beneficio para ¿cómo? Para el reino, beneficio para la iglesia, beneficio para todos. Entonces yo no me voy a poner a cortarle alas a usted si usted tiene una proyección en algún momento determinado, ¿me entiende? Ahora bien, todo tiene que ver con un orden. Si tiene que ver con las mujeres, usted se va a acercar a la pastora y le va a decir, mira, tengo este proyecto así con las mujeres, y de ahí entonces nos vamos a conectar con la que está atendiendo a las mujeres, y así sucesivamente. Si tiene que ver con la alabanza y usted mañana quiere cantar, sencillamente usted se acerca a Jenny y le dice, Jenny, yo siento cantarle a Dios. Y así, porque hay un orden. Y las cosas con orden funcionan. Las cosas desorganizadas no pueden funcionar. Y entonces la vida desorganizada, desorden en la casa, desorden en la vida personal, desorden. Ese desorden es el que no nos ayuda a crecer. Entonces usted puede tener mucha visión, usted puede tener mucho. Yo siempre me sujeté al pastor, a pesar de que no pensábamos igual. Él tenía una manera de pensar diferente a la mía, él era un maestro, yo era un evangelista. Cada cual tenía, él tenía su manera de ver las cosas, yo tenía la forma de, pero nunca hubo un conflicto entre él y yo, porque yo lo respetaba y él me respetaba. Y una de las cosas que tiene que suceder aquí, en esta iglesia, es el respeto entre ambas personas. Cuando usted respeta a una persona, cuando usted vea a su hermano mayor que usted, fíjese bien, cuando usted lo ve mayor que usted, se radica el problema. Ahora lo voy a parar y mayor que yo. Disculpe que te tome como ejemplo. Para mí tú eres mayor que yo.
nadie tenga mayor concepto en sí mismo que el que debe tener. Oye bien lo que dice la Escritura. Nadie tenga mayor concepto. Entonces, ¿qué pasa con esto? El orgullo es una de las cosas que nos hace crecer. Ayer mismo estábamos hablando acerca de eso. El corazón, que no se agrande. Porque cuando el corazón se agranda, ahí está el problema. Entonces yo tengo que verte a ti como mayor que yo. Cuando yo te veo a ti como mayor que yo te respeto. Y tú me respetas. Y entre el respeto entre cada uno, eso no quiere decir que usted no se ría, que usted no disfrute, que usted en algún momento determinado no hable, ¿no? No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una conexión. Ahora, cuando usted aprende a respetar a su hermano, usted no lo ofende, usted no habla mal de él por detrás, no es correcto. Porque cuando usted vaya a hablar algo de alguna persona, usted tiene que llamar a esa persona y decirle esto es así, 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 y así se resuelven las cosas, por muy dura que sea. ¿Okay? Entonces, cuando alguien venga a hablarle de alguien, usted rápidamente lo para y le dice, no, si usted me va a hablar a mí de esa persona, usted llámelo a él. Si usted tiene algo en contra de esa persona, llámelo. Porque eso lo vivo yo en el salón mío, en mi negocio es lo mismo. Las cámaras cogiendo todas las conversaciones y ellos piensan que no, todo el mundo está viendo todo lo que está pasando ahí. Entonces, ¿por qué a veces las cosas no suceden y por qué a veces las cosas no crecen? Porque Dios escucha conversaciones que tú no oyes. Dios busca mejores hombres que apliquen el método de Él. Y así es como se hace crecer en este mundo. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En el nombre de quién? Porque si hay 2 o 3 congregados, 10 personas, y el nombre del que se habla ahí es de Pancho, que no está, ¿usted cree que Dios puede estar ahí? Esa persona no está. Y si esa persona no está, y todo lo que se hable es de esa persona, no quiere decir que en algún momento determinado, para que no me lleve al extremo, porque el ser humano es así, extremista. Eso no quiere decir que en algún momento usted no dialogue con alguien y hable de alguien en bien, digo yo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos allá con fulano, que él no está presente, pero usted está hablando de algo bueno de esa persona? Porque cuando usted se pone a hablar mal de otra persona, eso no habla de la persona, habla de quién, de ti mismo. Porque si tú vienes a mí, me vienes a hablar mal todos los días, en algún momento tú puedes sentirte bravo por alguien, sentirte mal por una persona y vamos a darle solución. Pero si todos los días tú me vas a hablar mal de este, entonces lo que hago es que refreno, porque cuando caiga yo en ese asunto, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, de eso es lo que vamos a hablar cuando estemos 2 o 3 congregados, 4, 5, 10, 15, 20. Si estamos 15, 20 personas, 10, 50, ¿qué es lo que tenemos que hablar? De Jesús. Porque esa es la única garantía que tenemos de que Jesús esté presente. Si nos ponemos a hablar de Pancho y de José, ahí corremos el riesgo que Jesús no esté. Pero cuando estamos congregados en su nombre, el nombre de Jesús es el que tiene que moverse en realidad de todas las cosas que están sucediendo. Hay un respaldo. Dios está, el Espíritu de Dios está en ese momento, en esa conversación, porque todo tiene que fluir. Y es por eso que en medio de esta enseñanza, cuando Jesús le está hablando, por eso es que Pedro se vio tocado. ¿O usted cree que Pedro se levanta y va a donde está Jesús para preguntarle acerca del perdón? Nadie se levantó ahí. Todo el mundo se quedó quieto. No habían entendido. Sin embargo, Pedro fue el que recibió la revelación y dijo, espérate, que aquí están hablando de algo que nos hace falta para convivir juntos. Porque es imposible, la convivencia es lo más difícil que hay. ¿Sí o no? Vamos a estar claros. Usted ama mucho a sus padres, usted ama mucho a sus hijos, usted ama mucho a su tía, Filomena, que vivió con usted en Cuba, pero usted la trae a su casa en algún momento determinado y Filomena viene con los arrastres de allá, y viene con la cultura de allá, y viene con la manera de allá, y eso no quiere decir que usted odie a esa persona, pero en algún momento usted comienza a reestructurarse y dice, pero bien, ¿qué estoy haciendo yo que no? ¿Qué es esto, mi corazón?
¿A qué es lo que traes aquí en mi corazón? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso pasa. Entonces, a veces las personas tienen que recibir una revelación que nos ayude a crecer. Y esto fue lo que recibió Pedro. Pedro dijo: espérate un momento, que hay algo que está cocinando mi mente. Hay algo que Jesús enseñó aquí, tan que nunca aprendí con los judíos en aquel entonces, ni tampoco con los rabinos. Sin embargo, Jesús me ha enseñado algo, me ha dado un código que yo necesito para crecer. Y por eso es que empezó la reactivación matemática en su mente. ¿Hasta cuántas veces necesito saber eso? Necesito conocer cuántas veces tengo que perdonar. A ver, no vaya a ser que yo pierda la bendición que tú tienes para mí. No vaya a ser que yo piense que lo estoy haciendo bien. Fíjate, porque Pedro es el más impulsivo. No vaya a ser que yo piense que lo estoy haciendo bien y no lo estoy haciendo bien. Yo quiero que tú me descifres esos códigos que yo necesito para crecer. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Porque lo que yo aprendí fue esto y aquello. Y el Señor le dijo: no, todo eso que aprendiste, bórralo. Ahora yo te enseño una nueva revelación. Ahora yo te digo lo que tienes que hacer. Yo te digo cómo tienes que hacerlo. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Sencillamente no tomar las cosas personales. Saber que Él también está batallando con sus problemas. Que tú estás batallando con los tuyos y tienes que perdonar 70 veces 7. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya casi para terminar, quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Dice Pablo, Efesios capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego. Un apóstol rogando. Aquí no estamos hablando de altanería ni de orgullo. Efesios capítulo 4 verso 1. No estamos hablando de altanería ni orgullo. Mira la manera en la que Pablo se refiere a este pueblo. Yo pues preso en el Señor. ¿Dónde se encontraba Pablo? Preso. ¿Dónde? En Roma. Pablo se encontraba preso y tuvo que hacer algunas cartas a diferentes congregaciones que él había fundado en sus 25 años en el Evangelio. Es decir, en sus 25 años de servicio. En diferentes cartas que él fundamentó, que escribió para diferentes personas. Y una de estas es lo que más me llama la atención. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Qué es lo que es vocación? Llamado. Llamado. Usted no es cualquier cosa. Vocación es aquello por lo cual tú dices: yo tengo que vivir por esto. Esto es lo mío. Este es el propósito. Hay gente que nace, se pasa la vida entera y no descubren su vocación. Esto es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo cosas que yo hago, yo pelo, yo lo mismo clavo una tabla, que hago cualquier cosa, yo no tengo problema con eso. Pero mi vocación, ¿sabe qué es? Esto que estoy haciendo. Este es mi llamado, esta es mi definición, esto es lo que yo tengo que hacer. Y Jesús le dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Escucha bien. Con toda humildad, diga conmigo, humildad y mansedumbre. Oh, mansedumbre. Entonces, aquí está hablando de algo diferente. Está diciendo: usted no puede traer a la vida esas costumbres antiguas. Y entonces está diciendo: con toda humildad y mansedumbre. Diga conmigo, humildad y mansedumbre. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Hay que soportarse. Esto es lo que habla ¿de qué habla esto? De la unidad. ¿De qué habla esto? De empatía. Es soportar. Vamos a cargarlo. Yo no quiero que se me caiga este muchacho, porque este muchacho es bueno, tiene su corazón y tiene sus errores, pero vamos a seguir con él. Porque hay un llamado, hay un proyecto, hay algo que Dios quiere hacer. Porque yo voy a desechar algo que Dios no ha desechado. Entonces, mire lo que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportad con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, verso 3: solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Qué tremendo. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe,
mismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Entonces, solícito en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted guarda lo que a usted le interesa. Lo que a usted no le interesa, usted no lo guarda. Sencillo. La ciudadanía suya, ¿dónde usted la tiene? Eso te interesa. Entonces aquí Pablo está diciendo, no te estoy hablando de una ciudadanía, ni te estoy hablando de un cofre, ni te estoy hablando de un anillo de compromiso, ni te estoy hablando de una cadena. Te estoy hablando de que sea solícito en guardar la unidad del Espíritu, la que provocó el Espíritu. Porque esa unidad que provoca el Espíritu es la que trae crecimiento. En el vínculo de la paz. Si no hay paz, hay guerra. Entonces la paz usted la proporciona. La paz usted la proyecta. La paz usted la forma. Porque si usted viene con una mala forma a discutir conmigo y yo te hablo de buena forma, ¿qué sucede? Las cosas se aplacan. ¿Sí o no? Olvídate de eso. Las cosas no se logran con fuerza. No es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces las cosas con fuerza nunca las vas a lograr. Entonces ese Señor revela todas las cosas. José perdonó a sus hermanos. David perdonó a Saúl. Podía haberlo matado y no lo mató. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar unos a otros? Entonces esto es lo que va a provocar el crecimiento en nuestras vidas. Que nos perdonemos unos a otros cuando alguien falle. Si no ha pasado nunca, gloria a Dios. Ojalá que nunca suceda. Pero si en algún momento ha pasado, simplemente tenemos que ponerlo en el lugar de esa otra persona y decir, esta persona está pasando por un proceso, por una dificultad, por una angustia, por una situación que no tenemos la garantía de saber por lo que está sucediendo en cada persona. Pero hoy Dios nos da la victoria. Hoy Dios nos entrega la victoria. El Señor te está diciendo, no es un número lo que tú necesitas, es una revelación. No es un número, es un perdón nivel Dios, que nada te afecte, que todo te resbale, porque tú eres un elegido. No puede haber un elegido, un escogido de Dios, un llamado, viviendo con una vida mediocre, en el que no crece, en el que no levanta, en el que su carácter no es formado. Entonces el objetivo de esto es crecer todos y cada uno de nosotros con un propósito eterno. Dios nos llamó para un ministerio. Y ese ministerio tiene que moverse donde quiera que tú te metas, que la gente sepa que tú proclamas un reino y que ese reino no te pertenece a ti, que es de Él. Entonces, así es como vamos a crecer cada uno de nosotros. Quiero que te pongas en pie en esta preciosa